Hola, me llamo Alexander y soy de la promoción del 2009, Santiago Compostela. Soy enfermero y empecé a trabajar pocos meses después de terminar la carrera para Juan Cardona, con un contrato de 6 meses, sin vacaciones, obviamente, pagadas al final en finiquito. No se me renovó en ese momento, al cabo de 6 meses empezó la crisis, 2009-2010, se recortó personal, centros quitó el Sergas, intenté buscar trabajo por el Sergas y prácticamente era imposible, no había puntos, no había posibilidades. A continuación, después de trabajar unos días, prácticamente 1 año y medio, casi, pues me fui a Inglaterra. Me fui a Inglaterra, donde pasé los últimos 7 años trabajando para varios hospitales del Sergas de allí, digamos, del Centro Nacional de Salud. Con un contrato indefinido, 7 semanas de vacaciones, trabajando 3 días a la semana, librando 4, con lo cual si hacéis cuentas, prácticamente cada mes y medio me podría ir 15 días de vacaciones, o cada 2, como mucho. El salario era empezar alrededor de 1.500 y acabé cobrando más de 2.200 sin haber, digamos, promocionado, aunque estaba en proceso de hacerlo ya. Allí te puedes especializar en cualquier cosa. La cuestión es que pongas de tu parte. Está muy profesionalizado el sistema y el rango de variantes donde tú puedes especializarte es brutal. Al haber una falta de médicos en Inglaterra, sobre todo jóvenes, el sistema ha hecho que los enfermeros que lleven bastante tiempo trabajando en una misma unidad pues se reciclan, digamos, en la universidad para convertirse pues en un Advanced Nurse Practitioner, que le llaman, que básicamente viene siendo como un médico residente de primero o segundo año. Ahora mismo estoy trabajando como supervisor en urgencias de Arabia Saudí, en Riad, y 56 días de vacaciones y 5 veces lo que me pagan en España. Obviamente me encantaría volver a mi país, pero dista mucho de las condiciones profesionales que existen en el resto de Europa e incluso en Oriente Medio. Así que nada, un saludo muy grande a todos y espero que estos testimonios pues sirvan para algo. Beso.